todos los líderes tienen que desarrollar esa capacidad de jugar en cada momento y balancear, poder generar buenas experiencias en nuestros colaboradores y además hay una conexión directa. Es muy difícil que vos, siendo un colaborador de una tienda, si no la estás pasando bien, le puedas brindar una buena experiencia al cliente. Lo principal de todo es construir un vínculo de confianza con los dueños o mismo con un equipo directivo o con tu propio equipo. Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial, en esta segunda temporada, me acompaña Hernán Scotti. Él es licenciado en Recursos Humanos por la Universidad de El Salvador y ha completado programas de desarrollo directivo en la Universidad de Michigan y en IAE Business School. Tiene más de 25 años de experiencia en recursos humanos, habiendo trabajado en empresas como Frávega, Action Energy y Volkswagen Argentina. Actualmente es el director de recursos humanos de Día Argentina, la primera cadena de supermercados con franquicias en Argentina. Ahora sí, disfruten de esta tan enriquecedora conversación que tuve con Hernán Scotti. Hernán, buen día. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Cultura Empresarial. Esta es nuestra segunda temporada, así que nos complace muchísimo tenerte por aquí. Gracias en serio. Bueno, gracias a vos por la invitación, un placer y bueno, vamos a pasar un buen momento. De seguro que sí. Hernán, una de las cosas con las que suelo empezar estas conversaciones es como para intentar conocer un poco más a la persona, quizás esos temas que no sueles conversar o comentar en un conversatorio o en un foro. ¿Qué son esas cosas o esa rutina que naturalmente la gente no sabe? ¿Cómo empieza un día para ti? Bueno, el día empieza muy temprano. Generalmente me levanto a las 6 de la mañana. Trato de tomarme algún cafecito y ya generalmente parto para la oficina. Eh, Ujú. yo estoy viviendo un poco a las afueras de lo que es la capital federal de Buenos Aires, con lo cual tengo una hora y media por ahí de viaje hasta la oficina. Así Asu. que arranco temprano. En general, soy de estar mucho tiempo en la oficina. Bueno, hoy es una excepción para mí estar haciendo home office. Eh, pero bueno, generalmente es el inicio de mi rutina. Y dentro de este proceso de empezar el día, ¿tienes alguna rutina adicional? No sé, no sé, de pronto eres un fanático del café, lees algún libro, haces algún proceso de agradecimiento, meditación, algo, ¿hay algo de eso o un poco más tradicional? No, la verdad que lo que sí me gustaría, y estoy tratando ahora un poco de vacaciones, por lo menos salir a caminar un poco, y si me da un poco más la energía, ir al gimnasio por ahí temprano para poder arrancar, pero se complica porque, bueno, yo tengo un hijo, mejor dicho, tengo 4 hijos, y mi cuarto hijo, que se llama Vito, tiene 1 año y 3 meses, y con lo cual las noches son un poco intensas, con lo cual levantarme temprano a la mañana con energía para ir a caminar en el gimnasio es difícil. Así que, pero bueno, estoy en plan de tratar de llevarlo adelante. Sí soy muy fanático del café. Ok. Para mí, lo primero a la mañana tiene que ser un buen café. Y ahora me estoy acostumbrando también, que eso no era una práctica que tenía, de llevarme el café directamente en el auto. Quería preguntarte respecto justo a Vito, porque yo sé que Rafaela, tu hija, la tercera, tiene 15 años, y que Vito llegue, pucha, 14 años después, ¿cómo ha revolucionado esta dinámica en la casa, en el hogar? ¿Qué cambios han surgido a lo largo de este año que tiene el bebé? Bueno, a ver, yo tengo, digamos, en total 4 hijos, 3 de mi primera gestión y Vito que llegó en mi segunda gestión. Digamos, mis otros 3 hijos, que es Bruno de 25, Luca de 21 y Rafaela de 15, viven generalmente con la madre y a veces vienen acá. Entonces hay una combinación, sobre todo, bueno, yo veo disfrutar mucho a Vito
cuando se encuentra con sus hermanos también la pasan súper. Por suerte fue varón, porque si no iba a competir un poco con Rafi, que bueno, la princesa, la reina de la casa, así que no, a veces yo lo que comparo es, bueno, yo fui padre por cuarta vez a los 50 años, que para mí era todo un tema, o sea, yo ya estaba pensando por ahí más en otra etapa de mi vida, pero bueno, con Natalia teníamos ganas de tener a Vito y bueno, por suerte vino. Lo que sí sucede es que cuando yo me retrotraigo a cuando tuve a Bruno o a Luca en particular, estaba en otra situación, en otro momento de mi vida, tenía más o menos 27, 30 años, en un proceso también de crecimiento en mi carrera laboral y hoy me agarra con mucha más experiencia, con un camino recorrido bastante intenso y lo que siento es que tengo la posibilidad de disfrutar más la Mm, paternidad a lo que la pude disfrutar oportunamente. Es otro momento. Y también, bueno, la experiencia ya te lleva a saber, bueno, qué cosas van a suceder, claro. qué cuidados tenés que tener. Pero bueno, un ejemplo claro, yo con el nacimiento de Vito pude tomarme una licencia por paternidad de 2 semanas, donde originalmente con los chicos, con Bruno, Luca y Rafi, tuve 2 días, 3 días, o tuve que usar algo de mis vacaciones. O sea, hay un cambio también en eso. Imagino también que, sobre todo en esta particularidad de haber tenido a Vito sobre los 50 años, también implica otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como la manera en que tú lo procesas, gracias a la edad, el poder ver diferente y lo que tú dices, ¿no? Disfrutar no solo las dinámicas, sino probablemente eres un padre menos ansioso, y ya Mm. sabes que nada va a ocurrir, que nada va a salir mal y tal. Disfruta más ese proceso. La edad y la experiencia, además de ser padre 3 veces antes, te permiten ver eso. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Yo, a ver, pensaba que ser a los 50, decía, es mucha edad, a comparado de lo que yo estaba acostumbrado. Pero hoy, digamos, también juega mucho que la expectativa de vida es mucho Claro, más larga que antes. Antes por ahí la expectativa de vida era menos tiempo. Hoy con la prolongación, con el tema de tener mayor conciencia en términos de cuidado de la salud, de hacerse chequeos, de comer, de la parte deportiva y demás, bueno, realmente a mí me estimula la posibilidad de ir acompañándolo a Vito en todo ese proceso. Y sin duda que se vive de una manera muy distinta, muy distinta. Eh, la verdad que al principio yo tenía un cierto temor de decir, ¿cómo voy a manejar esta situación? Y no, y una vez que nació, es muy relajado y también uno de los puntos fundamentales es esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, me encuentro en mi casa y lo tengo acá en una habitación jugando con Mabel, que es la señora que lo cuida, así que eh, cosa que antes era impensable, claro, así que claro. realmente se disfruta de otra manera. Qué genial, qué genial. Oye, Hernán, quiero, ya que estamos jugando en estos saltos temporales hacia recordar la época en que fuiste, en que fuiste padre de Bruno, de Luca o de Rafa, también además implica justo los momentos de tu crecimiento profesional, como tú decías. O sea, yo sé que a lo largo de tu trayectoria profesional tú has pasado por diferentes empresas, banca, etcétera, pero hay una que es esencialmente importante y trascendental en tu trayectoria profesional y es tu paso por Volkswagen Argentina. Pero hay una particularidad, es que tú llegaste a ser director de Volkswagen, pero tú entraste como supervisor de recursos humanos. Yo quiero llevarte hacia justo el inicio. ¿Cómo fue esa llegada de Volkswagen? ¿Cómo se dio? ¿Te jantearon? ¿Cómo ocurrió la llegada de Volkswagen? Bien, la verdad que cada vez que pienso en esa situación a mí me moviliza mucho porque fueron 16 años que viví Claro. ahí, que me acompañó en distintos momentos de mi vida. Además, tuve todos vaivenes y fue fundamental para mi crecimiento.
Yo llego a Volkswagen porque en el año 95, 94, 95, 1994, 1995, yo estaba trabajando en el Correo Argentino y en ese momento, en algún momento de pase de áreas, me encuentro con una persona que era el jefe de remuneraciones y estadística en ese momento, Mm. que había trabajado muchos años en Volkswagen. ¿Y qué sucedió en el año 95? Volkswagen y Ford se habían fusionado hacía muchos años y habían creado Autolatina. En el año 95 deciden separarse. Ford por un lado y Volkswagen por otro. En ese año, quien era esta persona, que era Juan Cran, el que yo conocía en el correo, Ujú. se va de director de recursos humanos a Volkswagen. Ok. Entonces, quedamos en contacto y en enero del 1996 me llamó para sumarme a trabajar con él. Lo cual yo siempre tuve expectativa durante todo ese tiempo. Digo, bueno, en algún momento por ahí me va a llamar. Y el 22 de enero de 1996 empecé a trabajar en Volkswagen. Que cuando yo entré era un chalet con una planta vieja de camiones de Ford que se estaba empezando a tratar de ayornar. Empezaron a poner a instalar un edificio nuevo y a generar un comedor y demás. O sea, empecé a ver como un inicio de todo. De hecho, tuve la ventaja de ver el primer gol redondo que salió de la línea de producción allá por el año 1996. Con lo cual, ahí empecé una etapa donde vi nacer el Gol, vine a hacer el Polo, vine a hacer el Surán, vine a hacer la Caddy, vine a hacer Amarok, o sea, y también pasando de momentos de instalar un turno de producción, llevar a 2 turnos, suspender un turno, hacer un programa de reestructuración, después volver a poner un segundo turno, después ir a negociar un tercer turno de producción. En el medio de eso, llevar adelante programas de secundario de adultos para los colaboradores, Ok. implementación de un plan dual, trabajar en todo lo que era Great Place to Work, eh, hacer todo, digamos, llevar adelante los proyectos estos desde la visión de recursos humanos para lo que era el proyecto SURAM, proyecto Amarok. Y uno de los puntos fundamentales que tuve y que profesionalmente fue lo que más me impactó en mi vida, fue la creación del centro Ferdinand Porsche, que es un Ujú. centro de investigación y desarrollo que está instalado en la Universidad Tecnológica de acá de Pacheco, y que ahí, más allá de instalar un edificio, que es este centro de investigación y desarrollo, logramos implementar 2 carreras universitarias, una tecnicatura y una ingeniería en industria automotriz. Ese proyecto inició allá por el 2007 con quien era el presidente de Volkswagen Argentina, el doctor Víctor Klima, que para Ujú. entender quién era esta persona, fue el primer ministro de Austria en su Ok. momento. Ok. Y en el fines del 2000 lo contrata el grupo Volkswagen en Alemania y lo manda como presidente de Argentina. Con lo cual, imagínate, estamos hablando de una personalidad que era sumamente fascinante trabajar con él Claro, porque, un peso pesado, claro. de hecho, él abría puertas a Europa con distintos países, al gobierno. Entonces, en el medio de todos unos viajes que tenía, en su momento me dice, mire, me llama a su oficina después de un viaje a Europa, estuve con la Presidenta de la Nación de Argentina y me comprometí a hacer un centro de investigación y desarrollo para la industria automotriz. Ocúpese. Así fueron sus primeras palabras. Yo me acuerdo en ese momento estaba como director de recursos humanos y bueno, y ahí veníamos trabajando en un programa de especialización con las universidades, decir, bueno, aquellos que sean ingenieros, cómo tienen una visión más acabada de lo que es la industria automotriz.
Y cuando surgió esto, empezamos a investigar alianzas que había en Europa entre las automotrices y las universidades. Y bueno, dibujamos una casita, le dije, miren, acá podemos hacer un centro donde hay una columna que es investigación y desarrollo. Eso lo gerencia Volkswagen. Y hay otra columna que son dos carreras. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es la construcción del edificio, negociar con el gobierno y con la universidad que ponemos las instalaciones para hacer la carrera, consensuamos la currícula, pero el gobierno pone los sueldos de los docentes y demás. Y ahí empezamos a transitar, que me acuerdo en el 2007, a los 4 o 5 meses, me encontraba en casa de gobierno firmando un acuerdo con el presidente Volkswagen Mundial, la presidenta de Argentina. No, 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 una cosa que nos llevó hasta el 2012, donde finalmente se pudo instalar todo. Y yo en el 2012 ya me fui de Volkswagen. Sí. Y en el 2016 ya estaba transitándose la carrera de ingeniería automotriz y el decano de la universidad me dijo si me quería sumar como docente. ¿Por qué? Porque en quinto año de la carrera estaba la materia de gestión de recursos humanos. Entonces me acuerdo que José me decía, Hernán, vos fuiste un poco el padre de la criatura de esto, Claro. sería fundamental que vengas a darle clase a los alumnos. Y yo tuve la ventaja de, en el 2016, tener la primera camada que se había recibido en la industria automotriz, ahí en la ingeniería, y bueno, fue fantástico. Yo te quería hacer una pregunta sobre, para quedándonos un ratito más en Volkswagen, y es específicamente cuando tú llegas allí, ¿qué cultura se sentía? Porque ya nos explicaste que justo había sido el momento de la ruptura entre Ford y Volkswagen. Mm. ¿Cuál era el ambiente? O sea, de cierto modo imagino que había cierto ambiente de incertidumbre y tal, pero ¿qué llegan ustedes a solucionar como equipo? A ver, cuando yo ingreso a Volkswagen, claro, en la separación entre Autolatina, entre Ford y Volkswagen, ¿qué pasó? Había mucho equipo de Ford, pero casi nada de Volkswagen. Entonces se tuvo que ir a buscar, primero históricos de hace muchos años, que ya se habían ido de Volkswagen y que no habían ido a Autolatina. Entonces primero se fue a buscar, digamos, todo ese equipo. Y después a venir a reclutar nuevos trabajadores. Con lo cual era tratar de traer lo que era la cultura original de Volkswagen, pero con gente nueva que no había participado en todo eso y empezar a generar una nueva mística también en ese sentido. A mí me tocó, recuerdo que, claro, cuando yo ingresaba veía gente de gerentes de producción, supervisores de producción, gente de finanzas que me duplicaban en edad que hablaban de historias pasadas de hacía muchos años y teníamos un grupo nuevo de gente que desconocía de ese mundo. Y realmente fue interesante porque, sobre todo la comunidad joven que se había sumado a Volkswagen, empezó a apreciar esa cultura que se vivía de mucho espíritu de camaradería, o sea, eran un espíritu de equipo, un espíritu que permanentemente traía prácticas medio hasta de un cierto modo familiar, era como una empresa, parecía familiar en algún punto, y también lo que se veía era la impronta alemana en términos de rigurosidad, de cuestiones de disciplina, muy interesante. Fue una etapa sumamente muy enriquecedora. ¿Y cómo ocurre tu salida? ¿A qué se debe la salida? ¿A qué se debe el final de tu historia en Volkswagen? Bueno, estamos hablando de
de 16 años, ¿no? No era que fue poco tiempo. O sea, viví muchísimas cosas. Yo estaba en un punto donde con el lanzamiento de la pickup del Amarok, Sí, eh, Volkswagen Argentina había perdido un poco de autonomía. ¿Por qué? Porque era un producto que estaba esponsoreado por una planta de Hannover, de Alemania, con lo cual tenía mucha intervención de los alemanes en todo el proceso productivo, en toda la dirección de la compañía, que era lógico, porque ellos eran los dueños del proyecto. Entonces, en ese sentido, yo ya sentía que se me estaba terminando un ciclo. Y en el medio de eso me aparece, por medio de una consultora, la propuesta que el grupo Bridas, que es un grupo petrolero, que tenía ya parte de lo que es Pan American Energy con British Petroleum, querían comprar a ExxonMobil los activos de ESO Argentina, Paraguay y Uruguay. Y la verdad que sonaba interesante porque era sí, como una claro. suerte de startup también. O sea, había que instalar una nueva compañía con gente que venía de ExxonMobil, con gente que venía de Bridas y con gente que venía del mercado. Y bueno, realmente me entusiasmó mucho y ahí me embarqué. Y ahí tuve la posibilidad de ver el nacimiento de Action Energy. Claro, Action Energy. Si hablamos de cultura, ¿cuál era la cultura que se vivía en ese momento en Action? Bueno, ahí es interesante. ¿Por qué? Porque vos tenías un equipo bastante importante, sobre todo las refinerías y todo el equipo Ujú. de lo que era el downstream, eh, con la visión de ExxonMobil, gente muy orientada a los procesos, con primer punto seguridad, el medio ambiente, impacto al medio ambiente, un nivel de muchísimo profesionalismo, con procesos muy articulados y demás. Y por otro lado, tenías al grupo Bridas, muy emprendedor, accionista presente, dueño de compañía que las decisiones las tomaba muy rápidamente, con lo cual era, bueno, ¿cómo hacemos esta integración? ¿No? Entonces, de alguna manera lo que empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son los valores principales que tiene una cultura así tan arraigada, enfocada en procesos, en la seguridad y demás? ¿Cuáles son los valores principales de una cultura con un dueño presente, siendo emprendedor, con decisiones rápidas, siendo ágil y demás? Y ahí hicimos, más o menos, construimos una nueva Bueno, cultura sí. basada en nuevos valores, con un propósito y demás, y por ahí fuimos transitando ese camino. Ahora, Hernán, en ese punto en Action tú ya estás bordeando cerca de los 20 años de experiencia como director de recursos humanos. Eh, ¿Cuál crees que en ese momento, y no sé si hasta ahora, es tu estilo de liderazgo? O sea, eres un director cercano, bajas realmente, te socializas con la parte más baja de la empresa. ¿Qué estilo tienes tú? Y yo te diría, es más, te lo digo hoy ya, teniendo 30 años de Sí, claro, experiencia claro, claro, claro. en recursos humanos. Y sí, yo generalmente, a ver, yo tengo como dos o tres características. Primero, soy una persona que me gusta organizarme. Ujú. Soy muy metódico organizado. Segundo, me gusta meterme en la operación. No me gusta que me cuenten la historia, la quiero vivir. Entonces, esto ¿qué me hace? Es acercarme a la gente, no hablar con una primera línea, hablar con el que está directamente o en el puesto de trabajo, en Sí. una línea de producción, o en la refinería, o en la estación de servicio, o en la tienda. Es por ahí. Yo quiero entender un poco todo eso. Y también, el tercer punto que me gusta es trazar una visión a futuro, tener una visión un poco más estratégica también, pero me gusta conjugar el corto y por ahí una parte operativa con el largo y lo más estratégico de largo plazo, ¿no? Entonces
Y también darle sentido a las cosas. Nosotros habitualmente tomamos muchas decisiones cotidianamente Ujú. y, y a mí siempre me gustó tomar decisiones, pero me gusta tomar decisiones fundamentadas. Y cuando yo tengo esos fundamentos, lo que trato de hacer es explicárselo a la gente. El por qué sí o el por qué no, para mí no va. Mm. ¿Por qué? Porque pasa esto, porque tenemos estas consecuencias o porque no va a pasar esto y demás. Entonces es fundamental eso. Y creo que de alguna manera, a través de los años, me ha tocado tomar decisiones lindas, difíciles, complejas, decisiones que por ahí en algún punto me he llegado a equivocar y tuve la capacidad de decir, mala mía, esta me equivoqué, es parte de mi aprendizaje, pero siempre siendo bien claro y transparente, eh, que para mí es fundamental. ¿Qué tipos, porque me quedó esta duda que quiero ahora plantearla contigo porque no se me había ocurrido antes en ninguna de las entrevistas previas de cultura, y es cuando tú hablas de esta dualidad, ¿no? Entre lo inmediato en las decisiones que podemos tomar el día a día y las proyecciones a largo plazo que tú puedes tener y que puedes plantear a nivel de recursos humanos o a nivel de organización. Usualmente solemos decir mucho que lo ideal es que los objetivos o el propósito de la empresa esté alineado o alineado con mis propósitos personales y etcétera, que suena muy bonito. Pero visto desde el punto de vista de un director, ¿cómo se hacen esas proyecciones a largo plazo? ¿En qué se fundamentan o de qué tipo son? Y a ver, yo creo que primero no es fácil mantener ese equilibrio entre la visión de largo plazo y cómo resuelvo el problema hoy. Porque a veces Ok. uno o se queda con la visión de largo plazo y hoy se está incendiando todo y no le encontré la solución, o se queda específicamente en lo que está sucediendo hoy, no mira el impacto a largo plazo. Ok. Entonces, es muy, muy difícil, ¿eh? Pero justamente es donde todos los líderes tienen que desarrollar esa capacidad de jugar en cada momento y balancear. Y el problema a veces es explicárselo a los equipos, Mm. porque a veces vos decís, no, te estoy mostrando una visión a largo plazo, en 5 años vamos a hacer esto y vamos a llegar a esto, y te miran y dicen, pero pará, pero vos está todo muy lindo, pero hoy tenemos que resolver este problema. La venta se nos cayó, no pudimos mejorar la venta, no sé, no tenemos abastecimiento y demás. ¿De qué me estás hablando? Que en Claro. 5 años no sé, vamos a estar en tal lugar. Entonces, es importante ir explicando. Yo muchas veces me la paso explicando y charlando y mostrándole el sentido. Porque digo, ojo, yo te voy a decir, vamos acá, pero en paralelo te voy a estar restringiendo el presupuesto hoy. Ahora, que yo te esté restringiendo el presupuesto hoy para llevar adelante una iniciativa, no quiere decir que yo deje de pensar en el futuro. No tiene que Y ser entre todos eficiente. tenemos que ir manejando eso. Claro. Entonces, uno, para mí, lo fundamental es, sobre todo trabajando en estrategias de recursos humanos, es cómo alineas claramente la estrategia de recursos humanos con la compañía. A ver, si la compañía está enfocándose en desarrollar un nuevo negocio y nosotros tenemos que alinear, decimos, cómo vamos a tener gente para ese nuevo negocio, cómo podemos preparar a los que tenemos hoy para ir a ese tipo de negocio, si tenemos que hacer una reestructuración y demás. Entonces, es estar muy presente, tener una coherencia. Digo, si yo voy a un plan de reestructuración, no puedo decir quiero ser top employer. Mm. Mm. Eh, es Sí, ser claro, claro, coherente, claro. es Sí. cómo nos vamos acomodando. Y lo fundamental también es, para mí, esto de mirar a futuro y ver, digo, cómo puedo hacer más eficiente lo que yo hago actualmente, cómo agrego valor, qué cosas no agregan valor y qué cosas sí agregan valor, cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo acompañar al logro de los resultados, cómo puedo desarrollar talento, cómo puedo seguir apalancando y acompañando a los líderes para que cada vez más se puedan proyectar y potenciar más. Bueno, son las reflexiones que uno tiene que hacer habitualmente.
Sí, y ese proceso de reflexión, o sea, tú nos decías que solías, probablemente que la parte más compleja es poder explicárselo al equipo y hacerles entender que una cosa no quita la otra y que tenemos que ser consecuentes e ir hacia adelante. Pero ese proceso reflexivo del que hablas ya al final además de esta reflexión, lo generas, o sea, creas un espacio constante con tus líderes para todo el tiempo ir calibrándolo más. Totalmente. Bueno, yo tengo la práctica, en general hacemos como 3 encuentros con mi equipo. Y que no es solamente el nivel de reporte directo mío, sino también busco abajo de los equipos algunas personas que yo ya veo que tienen una visión mucho más ampliada, con otras capacidades y demás. Y hacemos habitualmente, bueno, hace creo, 2 meses hicimos la tercera del año, hacemos una instancia de revisión, una jornada de un día completo. Es más, si nos vamos de la oficina o nos vamos a alguna de las salas específicas además, y estamos con una agenda preparada previamente con los temas que cada equipo tiene que ir presentando y demás, y reflexionamos desde un punto de vista más estratégico, no para discutir los objetivos del día a día. Los objetivos del día a día los discutimos en otro ámbito, el cotidiano. Esto es, nos despojamos un poco y miramos más allá de la problemática que tenemos hoy. Y la verdad, me acuerdo que acá en día, cuando las empecé a hacer, al principio estaba medio, y ahora es mucho más aceitado. Y las conversaciones realmente son distintas al día a día. Y empieza a tener sentido. Y tampoco es que yo voy con, esto es lo que tenemos que hacer. No, vamos a construirlo en conjunto. Yo tengo algunas ideas, pero mis ideas también pueden ser totalmente debatibles. Y la idea es que la- lo que yo trato de inculcar es que no sea un mandato de parte mía, que realmente sea algo en que todo el equipo estamos totalmente convencidos que es lo que tenemos que hacer de acá al futuro. Es eso. Pero es fundamental generar el espacio. Y yo empezaba, o sea, empezamos a hablar de esto porque yo te decía, oye, ¿cómo es ese líder en el que te transformaste de cara a esos 20 años que tenías en ese momento que estabas en el sector oil and gas? Y luego de eso das un vuelco completo que me parece alucinante porque estabas primero en coches, luego pasas a oil and gas y luego te vas por completo Al hacia retail. el sector, sí, al retail, ¿no? Frávega es en sí digamos, el líder del segmento de electrodomésticos en general en Argentina. ¿Cómo fue ese cambio y qué fue lo que encontraste cuando llegaste ahí? Bueno, a ver, eh, un cambio, más allá de los cambios de rubros, hay otra particularidad. Yo estuve muchos años trabajando en una multinacional que era Volkswagen. Después pasé a Action, que había accionistas, y Frávega, que justamente el nombre de la compañía es el apellido de los dueños. Entonces, fue interesante trabajar y sentarse en una mesa de directorio con los dueños presentes. Todos los martes teníamos reuniones ahí con la familia Frávega. La verdad fue una experiencia súper, súper fantástica para mí, porque me desafió mucho también. Porque cuando vos estás con un dueño, eh, viene con toda una trayectoria y es el dueño de la compañía. Entonces vos le podés venir con distintos proyectos y demás y en 5 minutos te dice, mira, esto no sirve, yo quiero que hagas esto. Entonces, el gran desafío es cómo convences a un dueño que viene con una trayectoria de una familia que, no sé, tienen 100 años de éxito y que vos le vas a traer sugerencias, ideas, propuestas de cambio y demás. Y es difícil ¿Y convencerlo. cómo lo logras? Bueno, es parte de, vuelvo a lo de antes, es explicar con coherencia, decir, mira, yo quiero implementar, nosotros queremos conseguir estos resultados, tenemos que hacer esto, esto, esto y vamos a tener estas consecuencias. Y obviamente lo fundamental ahí, lo principal de todo es construir un vínculo de confianza.
con los dueños o mismo con un equipo directivo o con tu propio equipo. En general, una de las condiciones, uno de los grandes desafíos que tiene cualquier tipo de organización y persona es construir vínculos de confianza. Ya. La confianza lleva muchísimo tiempo que tenés que invertir para construirla. Lleva mucho tiempo, porque está asociado, digamos, a la credibilidad, porque está asociado a la cercanía, porque está asociado a la confiabilidad. O sea, yo soy coherente, te digo una cosa, hago eso. Yo además tengo experiencia, vengo haciendo todo esto, entonces te demuestro que mi experiencia me marca que vamos por el buen camino. Ahora, así como lleva mucho tiempo, la confianza se rompe en segundos. Con lo cual, para mí es una de las variables principales para poder construir equipos, para ganarse, para implementar estrategias y demás. Y bueno, yo en ese sentido trabajé mucho en mi época en Frávega, construyendo la confianza. Y muchas veces tuve conversaciones difíciles con los dueños en el marco de una confianza, decir, mira, no estoy de acuerdo con esto por estas razones, o yo te voy a decir cosas que por ahí no te van a gustar, Pero que pero tienes que bueno, es escucharlas parte y alguien las tiene que decir, claro. para eso me contrataste. Claro. Entonces, fue muy desafiante también entender la dinámica del negocio del retail. No tiene nada que ver con producir y vender autos. Tenés a los clientes permanentemente. Bueno, en Frávega, en todas las provincias hay sucursales físicas, había un proyecto de e-commerce online con un volumen de venta bastante importante. No, fue sumamente desafiante trabajar en Frávega. Y la verdad que la pasé súper bien, pero bueno, después se van cumpliendo determinados ciclos o aparecen nuevos desafíos también. Ahora, hay una particularidad, y no sé si vaya a ser que esté en lo correcto, pero entre retail y finalmente consumo masivo, hay una muy alta rotación, ¿no? ¿Cómo se maneja eso desde el área de recursos humanos en un volumen como el que tenían ustedes? A ver, los niveles de rotación generalmente, los altos niveles de rotación por ahí se dan en posiciones más operativas. Ujú. Eh, entonces, yo creo que también hay determinados ciclos o también perfiles. Hoy lo que estamos notando es que por ahí, si vos tenés que contratar jóvenes para trabajar en las tiendas y por ahí es su primer trabajo Claro. que durará un determinado tiempo, pero no se va a bancar tanto la dinámica de estar reponiendo, atendiendo. Es un ritmo bastante intenso el del supermercado. Hay gente que le encanta, pero hay gente que dice, mira, yo esto no lo puedo seguir. Entonces ingresan como su primer empleo, lo mismo que le puede suceder en McDonald's. Ingresan como primer empleo y por ahí después buscan un cambio. Ujú. Algunos suelen tener esto, otros que realmente también se quedan. Pero sí, lo que hay que trabajar fuertemente desde el área de recursos humanos y conjuntamente con las áreas de operaciones y los que están ahí en primera línea es en tratar de generar una buena experiencia hacia los colaboradores, tener condiciones que realmente estén en un marco de respeto, la cercanía, el diálogo, el reconocimiento, el feedback. Son condiciones que por ahí no está asociado directamente a una compensación económica, pero hace a tener un buen ambiente de trabajo. Si yo voy a venir a trabajar en una tienda que sé que hay un flujo de clientes y que voy a tener que estar moviendo, reponiendo, sacando el depósito, reponiendo mercadería, atendiendo, cobrando, escuchando las problemáticas de la gente y demás. Sí, primero, no me pagan bien. Segundo, no me siento reconocido. Si tengo un problema, no me escuchan y demás. Y obviamente no va a tener una buena experiencia. Entonces, yo creo que es fundamental, y sobre todo como líderes, es en poder generar buenas experiencias a nuestros colaboradores y además hay una conexión directa. Nosotros, por ejemplo, en día
medimos el NPS, el Net Promoter Score, de los clientes, pero también de los colaboradores. Es muy difícil que vos, siendo un colaborador de una tienda, si no la estás pasando bien, le puedas brindar una buena experiencia al cliente. Claro. O sea, no existe eso. Entonces, si yo me quiero preocupar en generar una excelente experiencia de compra a nuestros clientes, que nos recomiende, que vuelva y demás, y lo primero que tengo que pensar es en nuestra gente. Mm. En una entrevista que te hicieron en Infobae, recuerdo mucho que te hablabas sobre el tema del engagement y finalmente es ida y vuelta, ¿no? O sea, es tanto hacia los colaboradores como hacia los clientes, ¿no? Y tú insistías mucho en cómo nos vinculamos, cómo celebramos o cómo reconocemos Sí, que esto finalmente está asociado en generar un compromiso con los empleados que yo creo que retribuye también hacia los clientes, ¿no? totalmente, totalmente. Además, tenemos una particularidad, a diferencia de otros competidores, que los otros competidores tienen hipermercados, superficies mucho más grandes. Claro. Nosotros somos negocio de proximidad. Estamos en Qué, el barrio, qué bueno. cercano. Entonces, viene Doña Rosa, viene los clientes que vienen habitualmente. Entonces, lo que nosotros y un poco lo que tratamos de hacer con nuestros equipos es generar vínculos. Mm, Está buenísimo que el cliente pueda entablar una conversación con el cajero y que se conozcan y que se hablen por su nombre y que conozca sus hábitos de consumo o con quién vive, en qué momento viene y demás, o que uno de los puntos que nosotros tenemos es un programa que se llama Somos Anfitriones, que es un programa de entrenamiento, y lo que hacemos es, a ver, vos tenés 5 puntos del viaje del cliente en la tienda. Ingresa, va a una góndola, está buscando algo, no lo encuentra, quiere preguntarle a alguien algo, va a hacer la cola y después se acerca, paga y se va. En esos puntos, lo que hacemos con ese programa de Somos Anfitriones es le damos tips para decir, estate cerca, claro. construí ese vínculo volvemos a la confianza. Dale confianza al cliente, dale la cercanía. Si nosotros, ahí es donde jugamos. Entonces, enfatizamos mucho en eso. Qué genial, qué genial. Ahora ya estamos casi hablando por completo de día. Para quienes no necesariamente en los países donde escuchan este podcast hay un supermercado día. ¿Qué es? ¿Qué contexto es Día Argentina específicamente? Bueno, Día Argentina es justamente una cadena de supermercados de proximidad. Nosotros actualmente tenemos casi unas 1050 tiendas, mayormente con concentración en lo que es provincia de Buenos Aires, pero también en parte del interior, sobre todo en el norte. Y la particularidad también que tenemos es que el 72% de nuestras tiendas están operadas por socios franquiciados, Ah, ok. que ellos tienen su propio equipo, pero nosotros acompañamos con todo lo que es la gestión de la tienda, la implementación de la tienda. Entonces es sumamente interesante y en este concepto de cercanía lo que buscamos es, sobre todo en los barrios donde estamos, que el socio franquiciante viva en ese barrio, sea parte de ese ecosistema y que a su vez él promueva trabajo para personas que vivan dentro de esa zona de influencia. Genial. Ahora, hace a poco, nada más que iniciamos la conversación, tú me decías que justo salías de una reunión con la gente o el equipo de día en España. ¿Cómo se articula esto? ¿Cómo está estructurada la dinámica a nivel corporativo? Bueno, nosotros tenemos, digamos, por un lado, el grupo está compuesto por Día España y Día Argentina. Ok. Y dentro hay algunas funciones que le decimos funciones centrales, donde tratamos de ponernos de acuerdo, no sé, por ejemplo, si planteamos la cultura de día, no tenemos una cultura para Día España y una cultura para Día Argentina. Trabajamos una cultura general o determinados sistemas de gestión están compartidos, están, digamos, co-creados también
la ventaja que también tenemos con el grupo DIA, que tenemos la oportunidad de co-crear en conjunto determinadas iniciativas. Eh, la, eh, la verdad que el vínculo es muy bueno y vuelvo a insistir en esto, porque a veces vos te encontrás con compañías multinacionales que tenés una sede de casa matriz que te baja línea o Claro. te dice, mira, vos tenés que implementar esto. Bueno, acá lo que tenemos es la oportunidad de co-crear, de convivir, de compartir ideas, visiones y demás. No es que es un enlatado y punto. Eh, pero bueno, volviendo a esto, es justamente está asociado también con el propósito de cada día. Nuestro propósito es cada día, estar cada día más cerca. Ok. Cada día más cerca de nuestros clientes, de la comunidad, de los proveedores, de los franquiciados, de los colaboradores. Entonces, es la esencia. Cuando vos hablas de cercanía, es tener un contacto cercano en todo ámbito, Qué genial. no solamente en algunos lugares. Qué genial, Hernán. ¿Cuáles son los retos en los que se encuentran actualmente? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿En qué están trabajando actualmente en día? Bueno, particularmente nosotros cerramos un año en Día Argentina con caídas de consumo, o sea, no es día particularmente, en general el consumo fue con una caída bastante importante en el 2024. Tenemos una proyección que el 2025 va a crecer un poco, no mucho. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos manteniendo nuestra propuesta de valor hacia los clientes, tratando de captar nuevos clientes, seguir fidelizándolos? Obviamente también en un contexto donde ya no hay tanta inflación, esto amerita hacer una revisión de nuestros costos, también para brindarle una oferta de precios más competitivo y más acercada a las necesidades de los clientes, con lo cual por ahí pasan algunos de nuestros desafíos. Y bueno, en la medida que esto siga mejorando, digamos, en el tiempo, nosotros queremos seguir pensando en nuestro proyecto de expansión, que lo venimos haciendo sobre todo en el 2021, 2022 y 2023, y que en el 2024 tuvimos un cierto parate por justamente la caída de consumo. Por ahí vienen nuestros desafíos, también desde el punto de vista tecnológico, bueno, haciendo algunas reflexiones de cómo podemos seguir eficientizando nuestros procesos y también desde el punto de vista digital, nuestro negocio de e-commerce, nuestras plataformas, con la app y demás, seguir potenciándola y bueno, tratando de seguir apuntando a mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. Súper, Hernán. No queda nada más que agradecerte muchísimo la oportunidad de que te hayas abierto, que nos hayas contado todas estas buenas prácticas y hayas reflexionado con nosotros. Yo para cerrar, solo quiero hacerte una pregunta final. Probablemente dentro de algunos años, Vito y probablemente menos tiempo, Bruno, Luca y Rafaela se van a encontrar con esta entrevista y se van a sentir tan orgullosos de escuchar a su padre como nos sentimos nosotros de haberte entrevistado. Si pudieses dejarles a ellos un mensaje oculto en esta conversación, ¿qué les dirías? A ver, momento bastante emotivo para mí. ¿Qué le dejaría? Yo lo que trato de dejar como cierto legado es, primero, encontrar cuál es su propósito en la vida, ¿no? Y ir peleando por eso, por hacia dónde quiere ir y tener, digamos, esta visión de trazar un horizonte y decir, bueno, yo quiero ir hasta determinado punto y seguir creciendo, desarrollándome y demás. O sea, esa energía que no la pierdan nunca, que siempre vayan por algo. Y el segundo punto, que sigan siendo buenas personas. Mm. Para mí el mejor legado cuando nos toque irnos de esta vida es que el día de mañana tu familia, tus amigos puedan decir, bueno, esta persona me dejó algo y una de las cosas que yo siempre pude validar es que es una buena persona, con buenos sentimientos, confiable, transparente, sincero.
y de buena leche, como decimos acá en Argentina. Muchas gracias, Hernán. Hernán, Scotty y Día Argentina son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias, realmente un placer haber participado en esta actividad. Así terminó mi conversación con Hernán. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos ayudarías mucho suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o dejándonos 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.